y la emergencia en discapacidad. La ley va a tener un impacto fiscal entre 0,28 y 0,51 del PBI. Bueno, ¿qué dice don Martín Natale? ¿Cómo Buen le mediodía, va, ¿cómo está Horacio? usted? Muy bien. 31 años del ataque terrorista a la Embajada de Israel y hoy hubo un acto Así ahí es, en la AMIA. así es. eh, Y de eso vamos a eh, hablar. Hace 31 años. 31 Estamos años, hablando de 1994. exactamente. Una mañana. 18 de julio de 1994 Exactamente. estuvo el presidente de la Nación, Javier Milei. Estuvo en actitud solemne el presidente. No hizo declaraciones, salvo un colega o una colega que le preguntó lo que le preguntó y dijo: vamos a llegar hasta el final de las consecuencias o al final de la verdad, algo parecido. Exactamente. Y los titulares de AMIA hablando de la necesidad de que obviamente haya justicia una vez por todas con este tema. Así es. Hablaron de... Osvaldo Armosa habló. Exacto. Es el Hablaron titular de de AMIA. una supuesta infiltración iraní en la región. Y esa versión la conocíamos. Exactamente. Se conocía desde hace rato, sobre todo hay alertas. Más, hoy leí un colega, que uno lo conoció primero en Página 12 y ahora colabora en un portal importante, con la misma versión de la mezquita de Flores, la misma estructura, y lo escribe de Estados Unidos. Sí. Es cierto lo que él escribe, para él. Todas esas líneas se investigaron de arriba para abajo, de abajo para arriba, Claro. en 31 años. Hay una alerta, cierto, del gobierno nacional en la frontera con Bolivia. Y también la triple frontera. La triple frontera porque digamos, las investigaciones hablan de que ahí parte de los elementos que se usaron para el atentado provenían de ahí. Y en el caso de Bolivia, porque Bolivia tiene una relación muy cercana con Irán. Así es. Entonces hay también una situación de... una relación de negocios, combustible, petróleo, qué sé yo, lo ideológico. Igual había una alerta, no sé, hoy lo leí o ayer lo leí, del uno de Irán. Igual saben ustedes que es un gobierno teocrático, ¿no es cierto? Es un gobierno teocrático. Claro. Desde Khomeini hasta acá es un gobierno teocrático. Khomeini fue un líder espiritual, político, exiliado, y después cuando hacen la revolución islámica, exacto, esa teocracia se instala en el poder hasta el día de hoy. Claro, cuando usted habla de teocráticos, porque está el presidente, pero después está un grupo de ayatolas, de hombres de la alta jerarquía religiosa, claro, del Islam, que son los que manejan realmente el país. Y como decíamos, en el caso de Bolivia, hasta hace unos años hubo, ¿te acordás? Sí. El ministro de Defensa, Bahidi, ministro de Defensa de Irán, involucrado en el caso del atentado a la embajada que estuvo en Bolivia. Claro. Se le había pedido captura internacional vía Interpol y finalmente se llegó a destiempo y no se lo pudo detener. Acá se resolvió, incluso en el Congreso, poder determinar juicio en ausencia. Exacto, la ley, hablábamos recién hace un rato que es una ley que salió no hace mucho, en febrero de este año. A partir de esta ley, el juez Rafecas avanzó en la investigación. Tal cual. Sobre todo para los 8 iraníes que están acusados de este atentado también. Y en forma paralela, Irán, a partir de posiciones públicas o manifestaciones públicas, no solo del presidente, sino de su equipo, Irán ha puesto también nuevamente el ojo en la Argentina. Esto es público, digo, qué sé yo. Sí, hubo declaraciones de funcionarios iraníes cuestionando un poco el alineamiento del gobierno nacional con los Estados Unidos, con Israel. Así es. Y esto obviamente tomó nota Te involucra una vez más en un mundo que puede estar lejos, pero el mundo hoy cada día está más cerca. Exacto. Ustedes están viendo imágenes de la calle Pasteur. Ahí había un edificio que tenía dos cuerpos, uno sobre la calle Pasteur y otro posterior. La bomba se supone que fue a través de una pick-up o
una especie de auto con carga. Exactamente, una Traffic, y esa Traffic complicada porque también hay conexiones argentinas, de un fulano que estuvo detenido un rato largo. Estas son las imágenes de los muertos, 86. Y no solamente se derrumbó el edificio, sino sobre hombres y mujeres que de ahí trabajaban y tenían vínculo con la Asociación Mutual Israelita Argentina, entre buscar trabajo y otras cosas más, quedan atrapados bajo esos escombros. 85 muertos y más de 300 heridos dejó este atentado. Bueno, donde, como reiteramos, hoy el presidente de la AMIA, Osvaldo Armosa... Ahí tengo el testimonio. Tengo el testimonio, ¿si te parece? ¿Cómo no? Claro. Entre otras cosas, Osvaldo Armosa, que es el presidente de la AMIA, entre otras cosas dijo: Argentina, que ya sufrió 2 atentados terroristas, tiene el derecho y la responsabilidad de impulsar esa alianza global contra el terrorismo. Debe insistir para que toda la región designe a Hezbollah como grupo terrorista, congele sus bienes e impida su crecimiento. En nuestro país necesitamos medidas adicionales. Argentina debe designar a la Fuerza Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista. Se requiere también capacitar al Poder Judicial en esta materia y que el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo. Hace pocas semanas, el juez Rafecas solicitó aplicar el caso AMIA, la ley de juicio en ausencia, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional. Apoyamos esta decisión y la observamos con la cautela necesaria por tratarse de un instrumento inédito en nuestro país. La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad. Confiamos que en un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbollah y de quienes son fugitivos de la justicia argentina. Nuestra incansable búsqueda de memoria y justicia. La pérdida de un ser querido de una manera tan brutal como es un acto terrorista es una marca que se lleva en el corazón para siempre. Hoy volvemos a rendir homenaje a quienes debían seguir con sus vidas y recordamos también todo el amor que esas 85 personas recibieron de ustedes, sus familiares, amigos y compañeros. El acompañamiento de una sociedad que decidió no olvidarlos. Una vez más, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias por decir presente. Porque tenemos memoria, exigimos justicia. Uno se pregunta por qué tanto silencio, tantos años, con tanta información. En fin, avanzamos. Estamos en Diputado TV. Hay una actividad parlamentaria que está llegando a un viernes previo a un receso. Previo a un receso que todos los años, históricamente... Al igual que el Poder Judicial... Sí. Poder Judicial hay feria y acá hay receso. Sí, no es un receso oficial como puede ser el periodo de sesiones extraordinarias o, claro, digamos, es un receso que incluso puede haber en algún momento determinado un llamado a comisiones, un llamado a sesión en forma particular de algún legislador. ¿Hay alguna urgencia más allá? Digo, políticamente, para hablar de política, este fin de semana se cierran listas electorales. Exactamente. En todo el país, listas de candidatos concejales, para las elecciones legislativas. Legislativas de ciudades más grandes, más chicas, de eso estamos hablando. Así que cada uno, representante de esos espacios argentinos, están en sus lugares de origen. Exactamente. Traccionando, alentando o conformando listas.
Ayer fuimos testigos en diputados de una reunión muy importante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde casi 60 individuos hicieron o trazaron un cuadro de situación donde está hoy la ciencia y la tecnología, presidido por Daniel Goyan. Así es, Horacio. Bueno, una comisión que viene trabajando sobre todos estos temas que tienen que ver con los fondos o de financiamiento que cuestiona la oposición al gobierno nacional de la ciencia y tecnología, empezando por el CONICET y otros espacios relacionados con la ciencia y la tecnología. Los expertos que pasaron por ahí, como bien vos decías, 60 en su totalidad, hablaron básicamente de estos temas. Una comisión que hasta el año pasado venía tratando los proyectos de ley de inteligencia artificial. No hay hasta ahora acuerdo alguno para legislar sobre esta temática, inteligencia artificial. A partir de este año, Goyan optó por enfocar el trabajo de la comisión hacia la invitación justamente a estos sectores que cuestionan la falta de fondos para la ciencia y tecnología, ¿no? Esa fue una. Después se debatió, se discutió el impacto de la nueva ley jubilatoria, ¿no? Y de qué manera va a incidir en el Producto Bruto Interno. Recordemos, ley que aprobó el Senado, sancionó el Senado, se ha girado al Poder Ejecutivo. El gobierno en este momento está evaluando la posibilidad concreta, como lo anunció el presidente Milei, de vetar esa ley. Una vez que el presidente lo vete, la ley obviamente no va a tener carácter práctico y hay una clara intención de la oposición en el Congreso de rechazar ese veto eventual del presidente a esta ley, ¿no? Tanto esta ley como a la ley de moratoria, que también se aprobó en el Senado, ¿no? Digo, en esto de los decretos, ayer hay una jueza, ahora me acuerdo su apellido, que frenó el decreto de necesidad y urgencia de Vialidad Nacional. Una jueza que ya había tenido un antecedente parecido, o había tenido una actitud parecida, durante el gobierno de Jorge Macri. Perdón, de Mauricio Macri. Así que esta decisión frenó, veremos hasta cuándo, esa decisión presidencial de disolver Vialidad Nacional. Igual el gobierno anunció que va a apelar el fallo. Claro, porque está, según lo que dice el gobierno, está dentro de las facultades delegadas que le otorgó justamente el Congreso por un año a partir de la ley bases y que vencieron, ese plazo venció el 8 de julio, ¿no? Recién hablábamos un informe que hubo del Ministerio de Regulación, precisamente el de Sturzenegger, que fue el que emitió y el que se encargó de elaborar todos los decretos de facultades delegadas, entre ellos el de la disolución de Vialidad Nacional. Así es. Como otros organismos más, ¿no? Bueno, un debate, sobre todo desde el gobierno o gente muy allegada al gobierno, es el impacto que puede provocar en el PBI esto de declarar en emergencia el mundo de discapacidad. Bueno, dice, no, pero esto va a impactar entre un 0,28 y un 0,51. Y algunos dicen, bueno, mirá, la torta, sacásela desde algún otro lado. El mundo más vulnerable no podés atacarlo, ¿no? Sí, a ver, el gobierno como contrapartida dice, nosotros tenemos una política de déficit cero, de achicamiento del Estado, de control de las cuentas del Estado. Es un poco también lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional al otorgarle un crédito, y en función de esto dice, bueno, entre moratoria, la ley de moratoria jubilatoria, aumento de jubilaciones y los fondos para la discapacidad, la sumatoria de todo eso te da cerca de un 2% del PBI. Con lo cual el gobierno dice, si hasta ahora achicamos casi un 15% del PBI, vamos a achicar muchísimo en función de esa globalidad. Este 2% para el gobierno es mucho, con lo cual dicen hay que vetarlo. Es un cierto que son temas muy sensibles. Totalmente. Son temas humanos.
Entonces, por ahí, no solamente la oposición, del sentido común, decir, bueno, en la torta, no te digo que pongas nuevos impuestos, ni que aumentes otros impuestos a sectores que la pueden pagar, pero alguna alternativa, porque son claro que hay un... Sí, claro, totalmente hay un debate... salud, educación. Alrededor de eso, un debate, aliados al gobierno nacional, como pueden ser los referentes del PRO. Ayer sacaron un documento muy interesante de la Fundación Pensar. Contame. La Fundación Pensar es la fundación que responde al PRO, liderado por Mauricio Macri. Un documento que se emite todos los meses y que hace una especie de análisis de situación de cómo está el Estado nacional de Argentina. ¿Y lo bancan al presidente? Y hay cuestionamientos. Sí, cuestionamientos a lo que hace a esta posibilidad de no otorgar el aumento a jubilados. Estaba pensando el otro día lo siguiente. Digo, hasta acá Luis Juez, no voy a analizar la carrera de juez, pero hace un rato largo que está en la función pública. Y sobre discapacidad contuvo lo doloroso de su vida, con una niña que tiene con trastornos, con discapacidad, y entonces votó a favor, ¿no es cierto?, con todos. Digo, durante el gobierno de Mauricio Macri, quien fue vicepresidenta de la República, era una mujer que en algún momento de su vida tuvo un accidente importante y ese accidente la disminuyó en su movilidad y es una mujer que se maneja con silla de ruedas porque tiene problemas de tránsito. Digo, ¿qué hubiera pensado, qué hubiera discutido, ¿no es cierto?, Gabriela Michetti sobre discapacidad? Porque acá la pelea que tiene hoy por hoy el presidente con Villarroel es otra. Son posturas políticas, uno piensa de una manera, otro piensa otra. Se encuentran y se desencuentran en este gobierno que ya tiene casi un año y algo. Pero yo estaba pensando, digo, el otro día, ¿qué actitud hubiera tomado Gabriela Michetti, que su vida es una silla de ruedas, ¿no? Me quedé pensando, porque lo de juez, hasta acá, jubilado, nunca dijo nada, ¿no? Pero acá sí lo dijo porque su hija tiene una discapacidad. ¿Es necesario que golpeen a tu puerta, como lo de Bertolt Brecht, para tomar una decisión? ¿Qué sé yo? Mencionando la Fundación Pensar, del PRO. Horacio, el informe habla de, criticó los costos sociales del modelo económico de Milei, destacando la cantidad de poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Según la Fundación Pensar, todos somos un poco más pobres. Bueno, habló también sobre... socios. Habla un socio. Sí. Habla un socio. Sí, por eso digo que... no es que habla el kirchnerismo, habla el socio. Sí, la Fundación Pensar está liderada también, además de por Macri, por María Eugenia Vidal. Destacan en este informe, en este último informe, todo el apoyo que le vienen dando al gobierno nacional. Claro. Le aprobaron toda la ley. Bueno, don Schulzenegger era precisamente alguien de sus cuadros. Exactamente. La señora Bullrich, bueno, ahora en el devenir ya sabemos por dónde va. Sí. Pero todo ese núcleo... hablando de decisiones gubernamentales, se anunció hoy oficialmente, y lo hizo a través del vocero, parece el túnel del tiempo, la privatización de AISA. Cuando yo era chico, existía Obras Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias de la Nación. Más, si un día venís por Buenos Aires, hay una avenida que se llama Córdoba, a la altura de Talcahuano, hay un palacio que se llama el Palacio del Agua. Argentina Belle Époque, construido con piezas italianas, increíble. Adentro está toda la cañería central. Por supuesto que toda la destilería y todo está en la costanera. Pero bueno, Obras Sanitarias de la Nación. Llegó la década del 90 y María Julia Alzogaray, y ahora la gente la puede revitalizar en una película, se encargó
se encargó, entre otras cosas, de privatizar Obras Sanitarias de la Nación. Y se la dieron a los franceses. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, por supuesto. Se la dieron a los franceses. Y luego, durante el kirchnerismo, se reestatizó con el nombre de AISA. AISA. Y en el último tramo, al menos del gobierno anterior, la esposa de Massa estuvo a cargo de la señora Galmarini de AISA. Exacto. Bueno, hoy Sí, la Adorni anunció tenemos eso, pero lo vamos a hacer cuando regresemos porque ahora tenemos... anunció Adorni que el gobierno avanzará en la transferencia del 90% de las acciones de la empresa AISA mediante una licitación ajustada a los más altos niveles de estándares internacionales para modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Bueno, vamos y venimos. Estamos en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Vamos y venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información,
Ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa.
El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Claro, aquí estamos en quórum, diputado TV. Bueno, decíamos, Martín Di Natale, que el vocero presidencial, el señor Adorni, anunció oficialmente hoy la reprivatización, porque ya supimos en la década del 90 de qué se trataba, Obra Sanitaria de la Nación, que pasó a ser Aguas Argentinas, y después con el kirchnerismo pasó a ser AISA, y ahora, bueno, esto decía Adorni, por favor. En primer lugar, comunicarles que el Gobierno Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente, por supuesto, en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa. Desde su reestatización en 2006, AISA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023. O sea, de 2006 hasta el 2023, los aportes de los argentinos a AISA fue de 13.400 millones de dólares.
En este sentido, indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa, los costos operativos, donde por ejemplo la dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio. Al asumir este gobierno se encontró que en AISA se habían gastado, lo había contado en alguna conferencia tiempo atrás, se gastaron en AISA más de 4.800 millones de dólares solo en la última gestión de gobierno. Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña, hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva, además confesado, si mal no recuerdo, en algún programa de radio por uno de ellos. Además se gastaron, como recuerdo haber contado ya, $1.300.000 entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA para eventos en estos dos municipios que les mencioné. Por supuesto, todo esto con la contrapartida de un país con la pobreza en números exorbitantes. En este mismo sentido, en septiembre del 2023 se compraron las famosas camionetas Kangoo, camionetas que se adquirieron por un precio muy superior al que era el precio de mercado en aquel momento. Por supuesto, todo este proceso de privatización que se inicia a partir de hoy será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia del mismo. La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AISA. Bueno, está ahí la versión oficial del vocero anunciando una vez más la reconversión de esta empresa que extrae, filtra y distribuye agua. Así es. Horacio, te cuento que el Poder Ejecutivo acaba de mandar hoy un mensaje, esto es lo formal, digamos, pero debía hacerlo de esta manera, un mensaje con todos los decretos que por facultades delegadas ahora lo trasladó al Congreso, a la Comisión Bicameral de Tratamiento justamente de los decretos de facultades delegadas. Estamos hablando de decretos que tienen que ver con el nuevo régimen de inversiones mineras, la modificación al sistema de distribución de gas natural licuado, toda la modificación del INTA, al INTI, la reforma a la Energas, el nuevo esquema de deudas, bueno, todos los decretos que firmó Sturzenegger y compañía, los envía entonces al Congreso de la Nación justamente para que los trate y ahora habrá que ver si la oposición, como en algunos puntos se está planteando y cuestionando, va a rechazar esos decretos del Gobierno Nacional. Ahí leo que preparaste cambios el tema de fuerzas de seguridad. Sí, te cuento que hubo, Horacio, un debate, básicamente en la Comisión de Seguridad, donde fueron invitados en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior, recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad porque quisieron pedirle un informe sobre los decretos 456, 455 y 454, que son de organización de las fuerzas federales. ¿Qué planteaban estos decretos? Bueno, toda una reorganización dentro de la policía, la gendarmería, la prefectura y la policía de seguridad aeroportuaria. Y ahí estuvieron funcionarios del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas de seguridad de la Policía Federal, básicamente, dando un poco, o fundamentando un poco el porqué de estos decretos que emitió el gobierno. En relación al marco legal de estos decretos, Diego Fleitas Ortiz de Rosas, quien es director nacional
de transformación institucional de la Policía Federal, explicó que estas reformas se hicieron en el marco de la Ley Bases aprobada el año pasado y justificó que estos decretos tenían sustento justamente por facultades delegadas en esa ley. A la vez, dijo que se buscó fortalecer un proceso de modernización, de profesionalización en las fuerzas de seguridad y de actualización de sustentos normativos que tenían más de 50 años y además de resolver cuestiones de personal y de estructura dentro de la fuerza. En relación al tema ciberdelitos, bueno, se habló de que ante las nuevas amenazas vinculadas al crimen organizado o nuevas dinámicas delictivas, se adoptó una normativa interna, de ahí los decretos, para enfrentar ciberdelitos o delitos económicos que hasta ahora no tenían capacidad adecuada para dar respuesta. El nuevo organigrama, bueno, se habló de esto también, se planteó allí como defensa a estos decretos que el objetivo de la reforma está vinculado a la redefinición de las misiones de reestructuración del organigrama para priorizar recursos, fortalecimiento de recursos humanos, modernización tecnológica y mejorar el liderazgo de la fuerza. Y por último, otra de las cuestiones que se plantearon ahí, en este caso Federico Tassara, también de la Policía Federal, dijo que para la Policía Federal se planteó una actualización del sistema normativo con nuevas líneas de formación orientadas a la investigación. Esto fue un poco entonces lo que resultó el debate con invitaciones en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos de Seguridad Interior. Horacio. Y será entonces el último día de los próximos 15. Sí, señor. Con receso. Exactamente. Un receso que, como decíamos, puede interrumpirse en cualquier momento. Es decir, no hay guardia, no es el Poder Judicial que claro. Sí, pasó algo y siempre hay un fiscal, un juez de turno. Exacto. Pero tampoco es como el receso o el periodo de sesiones, el periodo extraordinario, no es enero, donde ahí el Poder Ejecutivo, claro. Sí, por un receso estival, el Poder Ejecutivo puede imponer la agenda, ¿no? ¿Qué data tenés sobre las listas de este fin de semana? ¿Cómo está la Libertad Avanza? Bueno, estuve viendo algunas encuestas, pero... Y hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay guerra de... ¿Hay paridades? Sí, a ver, en cuanto a encuestas, decís vos... Más allá de las encuestas, ¿cómo hay poder político? Digo, por ejemplo, esta tirantez entre Kicillof, Massa y Máximo, ¿van armando listas propias o hay intendentes que están armando su propia lista para que no le llenen espacios extrapartidarios? No, bueno, hay una puja muy fuerte. Kicillof, recordemos, tiene de su lado a más de 60 intendentes. Claro. Tiene un poder muy fuerte en las comunas. Bueno, es el gobernador de la provincia. Claro. Contra esto lucha con un frente como la Cámpora, con, como bien vos decías, con Máximo Kirchner y por otro lado Massa. Pasa una guerra durísima, me parece, y que acá se define, yo creo que en estas elecciones de la provincia de Buenos Aires, totalmente, en septiembre, totalmente, se define gran parte del mapa político de la Argentina. Y además anticiparía lo que va a pasar en octubre. Sí, totalmente, porque a ver, acá es el bastión electoral más grande del país y donde están, básicamente, donde hoy está el peronismo, claro, en sus más anchas expresiones, y el gobierno nacional juega en parte... Y digo, vamos a ver qué pasa también con la voluntad de votar. Hemos visto en otras provincias, en otras localidades... Ausentismo pleno. Un 50%. Sí, un 50% histórico. Dice, a mí no me interesa, no me importa. Es un problema tuyo. Pero ¿cómo? Tenés que involucrarte. Yo no voy. Ahí estaba leyendo que Cristina va a empezar a hacer streaming. Ah, bueno. Se va a llamar, creo que Patria. Sí. Y creo que lo va a hacer
el 20 de julio, el Día del Amigo. Y bueno, el primer invitado creo que lo va a ser Grabois. El otro día estuvo cocinando para Twitter, ¿no? Ese huevo revuelto con palta. Exactamente. Huevo revuelto con palta. Así que bueno. Vos sabés que el otro día, ¿no? Tengo que pensar, así no juego con el tuiti ahora. El Día del Amigo es a propósito del hombre en la luna. Ah, mirá vos, no sabía. Claro. ¿Te puedo molestar? ¿Me podés buscar en el tuiti Día del Amigo? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Que venía a las redacciones, me acuerdo nítidamente. Usted que está siempre tan atento ahí a la pantalla. Usted. ¿Me busca, por favor, ¿por qué el Día del Amigo? Deme el nombre y le... Sí, pero yo aquí... No, todo eso lo sé. Neil Armstrong, ¿no? Como el otro día alguien dijo Luis Armstrong. Luisito dijo Luis Armstrong. No, Dios mío. Tiene menos jazz que mi tía muerta. No, ¿cómo se llamaba el hombre que instituyó el Día del Amigo? Venía a las redacciones. Sí, claro. Y venía a propiciar hasta que se instituyó el Día del Amigo. Enrique Febraro, ahí está. Venía Enrique Febraro con una valija a las redacciones. Saludaba el Día del Amigo. Él quería que se instituya el Día del Amigo. Ah, muy bien. Después hubo una fábrica de bombones de chocolate, creo que es Bonobón, en el Día del Amigo. Así como lo hacían en el Día de la Dulzura, te traía, vos le regalabas a tu amigo o amiga muy bien. Un bombón. ¿Vos tenés amigos? Sí, pero yo creo que son todos los días. El día ya lo sé, el día del padre. Me molesta eso. Oh, pero este fulano venía, qué sé yo. Claro. Y una vez le dijeron, pero vos vos crees en el hombre de la luna, ¿no viste que la bandera esa no flamea? Bueno, pero está en la luna, no hay viento, ¿viste? Digo, qué jovato que soy. Me acuerdo nítidamente, estar sentado frente a la pantalla en blanco y negro, viendo como el hombre flotaba. Y otro recuerdo así satelital, en realidad era un satélite y tiraba a lo que era la planta de Balcarce, cuando... Esta te va a gustar. A ver. Cuando Nixon llegó a Pekín. Pekín estaba gobernada por Mao Zedong y Nixon fue presidente de los Estados Unidos, que después voló por los aires por un escándalo que se llamó Watergate. Para llegar a eso, él tenía un secretario de Estado, lo que es un canciller en otros países. Kissinger. Exactamente. 101 años tuvo cuando murió. Entonces crearon un certamen de ping-pong entre ambos países. Y después se coroló con la llegada de Nixon a Pekín. Y éramos todos chicos mirando esa historia. Toda la carrera del espacio, porque, bueno, para que ese hombre salte en la Luna, primero habíamos visto cómo Rusia mandó un astronauta de apellido Gagarin. No, primero el perro, Laika. Primero, y después Yuri Gagarin, que son los rusos, y después bla, bla, bla. Crecimos con eso. Que la Gemini 5, y después hay una generación más nueva, seguramente nuestros compañeros, y vos también, cuando explotó el Discovery. Sí, lo que no comprendo es la relación entre el Día del Amigo y la llegada del hombre a la Luna. Y él quería eso, le parecía que era confraternizar. ¿Te acordás la frase que había dicho Neil Armstrong? Sí. Es un pequeño paso, pero es un gran paso para la humanidad. Ok. Era Aldrin, Collins y Armstrong. La tomaban hasta en el colegio. Es como el Automóvil Club Argentino, ¿viste? Exactamente. Bueno, estamos en 3:45. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Vas a cocinar? Vamos a ver, sí. Pintar, vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿vos cocinás, no? No, prácticamente no. Prácticamente no. Te hago todos los cuadros que quieras, pero no. Un asado, quizás.
asado. ¿No? Sí, bueno, sí. Eso ¿Hace fuego con leña o con carbón? Por supuesto, con leña. Sí. Con leña. Es muy difícil eso. ¿Y cómo le encende? ¿Le pones alcohol? No. ¿Papel? No, es un sacrilegio. ¿Viste la muchacha que era colega, pobrecita? No, pero es una locura ponerle alcohol. Se tiró, se quemó toda y otra cosa. No, contamina el asado si le pone alcohol o alcohol de quemado. Y dígame, ¿y qué le pone? ¿Papel entre las maderas? Con papel, claro. ¿Y lo sopla? Sí. ¿O le pone un secador de pelo? ¿Secador de pelo? Sí, algunos hacen eso. Yo. Sí, bueno, muy bien. Usted hace buenos asados. Bueno, a ver, ¿cómo cerramos este día? ¿Viste así como decimos que el amigo es todos los días? Yo un día como hoy, hace 31 años, perdí un montón de amigos. Yo fui jefe de prensa de AMIA hasta que voló la AMIA. Ese día no fui, porque estaba preparando un viaje. Y desde aquel día hasta acá, he estado atento a todas las versiones, a todas las hipótesis, a todas las pistas, y he escuchado de todo, aquí y en el exterior. Mis amigos, compañeros de trabajo, hombres y mujeres que pasaban por ahí, no están. Y sigue buscando. Hay una frase incluso en hebreo, es justicia, justicia perseguirás. En homenaje a aquellos que no están y para seguir buscando la verdad. La verdad siempre está emparentada con el compromiso. Vamos a irnos con imágenes, pero antes de todo eso, buen fin de semana. Lo mismo. Gracias, Martín. Horacio. Y vamos a irnos con imágenes. Con un minuto de silencio. Y allá vamos. A ver. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.